Buenas noches, hermanos. Bienvenidos sean todos ustedes. Una vez más estamos reunidos. ¿Para qué? Para alabar a Dios, para exaltar su santo nombre, nos decían esta última alabanza. Gloria al Señor. Es el tiempo de traer la palabra y la verdad, cuando se nos pide que traigamos la palabra, es de bendición, pero también es una responsabilidad, hermano. ¿Por qué? Porque cuando uno expone la palabra, el Señor trata con nosotros mucho antes. ¿Por qué? Porque su palabra nos confronta y nos hace mirar lo que somos. Pero gloria a Dios porque tenemos el Espíritu Santo y es nuestra ayuda y es el que nos hace mirar lo que somos en Cristo. Porque si nos ponemos y analizamos nuestra manera de ser, la verdad, no calificamos. Pero por la misericordia y por la gracia de Dios, somos lo que somos. Entonces, les animo, hermanos, a que sigamos adelante y que cada día más y más nos acerquemos al Señor, porque ahí es donde está la victoria, en el Señor. Voy a orar y que sea Dios a través del Espíritu Santo el que ministre nuestras vidas y el que hable a través de su palabra. ¿Para qué? Para que haga efecto, que sea Dios mismo hablando. Porque yo soy polvo, dice la misma palabra. Padre Dios, gracias nuevamente por la bendición y por el privilegio que me da, Señor, de estar aquí, Señor, trayendo esta noche tu palabra, Dios. Señor, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que seas tú, Espíritu de Dios, el que hables a través de mí, Señor, y que seas tú, Espíritu de Dios, el que te reveles, y que seas tú, Espíritu de Dios, el que exalte a nuestro Señor Jesucristo. Que seas tú, Espíritu de Dios, porque no estamos solos, Dios. Tú estás en nosotros y con nosotros. Ayúdanos y sé tú hablando, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, la última vez que pasé aquí a traerles un estudio, fuimos poco, estuvimos en una vigilia. Y yo les decía que en esa vigilia que yo, pues, se me encargó que hablara de los verdaderos discípulos. Y yo estuve escudriñando el discipulado, pero ya cuando miré verdaderamente el tema ya era verdaderos discípulos. Yo busqué discípulos y me fui ahí. Pero verdaderos discípulos, ahí donde ya enfaticé, y si recuerdan un poquito que estuvimos ahí, se acuerdan que les dije que por la madrugada estaba pues con la preocupación de que iba a ser el estudio, porque la verdad tenemos que preocuparnos para que sea Dios el que hable, porque si venimos en nuestras propias fuerzas, la verdad, pues no pasa nada. Así como salió el pueblo y como entré yo, así sale todo, salimos todos. Pero si es Dios hablando, pues hay cambio y se recuerda la gente, o nuestros hermanos se acuerdan. Entonces yo les decía que de repente se me vino una palabra, que encarnación, y ya, bueno, le dije, ¿por qué se me vino? Era precisamente el día que iba a traer el estudio.
Entonces me fui al diccionario y ahí encontré que encarnación es pues algo que se reviste, lo vive uno. Y también les decía que las obras de teatro o los estos artistas les dan un libreto y ellos interpretan el libreto que les dan. Y así es como ellos ponen ese personaje, ¿verdad? Entonces yo me fui ahí y ya yo les dije les digo pues que llegué a la conclusión de que ahí el Señor me estaba diciendo que de lo que estoy aprendiendo y lo que estoy leyendo, que lo viva, lo encarne y lo exponga, ¿cómo? A través de mi vida. Entonces es lo que yo les decía, y esa fue la conclusión, y les dije, si algo mal no se lleva, pues llévense esto, que vivamos. Y esta noche es la misma, hermano. Por más que le busque a uno por un lado y por otro, es la misma. ¿Qué tenemos que vivir? Esto se tiene que vivir. Eso tiene que ser el rema de nuestra vida cada día. Y me fui con ese pensamiento y seguí. Y ahora les traigo, hermanos, yo sé que esto es de bendición para nuestras vidas y de bendición porque Dios quiere hacer cambios en nuestras vidas. Quiere tratar con cada uno de nosotros. Por eso es que esta noche estamos aquí. ¿Por qué? Porque Dios, en su misericordia, quiere tratar con el pueblo de Él. ¿Se acuerdan cuando el Señor a través de Moisés sacó a aquel pueblo de Egipto? Que desde entonces el propósito fue desde Abraham o antes, pero como Dios los trajo por el desierto y cómo les daba las enseñanzas y cómo en el monte, yo les traje hace muchos estudios también en el monte, cómo el pueblo puso a Moisés delante de Dios. ¿Por qué? Porque se creían indignos. Entonces le dijeron, ve, habla tú, Moisés, con Dios, porque nosotros no estamos preparados. ¿Por qué? Porque todo el tiempo Dios ha querido un pueblo santo, santo, santo. Y tú y yo somos ese pueblo. Somos un pueblo santo. Un pueblo santo que se pagó un precio. Un precio. Se pagó la sangre de Jesucristo. Se pagó ese precio. Pero, ¿qué pasa? Nosotros criticamos al pueblo que salió de Egipto. Decimos qué maravillas vieron. Que vieron se abrió el mar rojo, hasta carne hubo en el desierto. Y decimos, qué ingratos eran. Pero si nos trasladamos ahorita, somos ese mismo pueblo. Somos ese mismo pueblo todavía. Somos un pueblo que duro de servicio. Así se calificó a ese pueblo y así seguimos nosotros duros de servicio. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta sabemos cuántas cosas ha hecho Dios en nuestras vidas y aún seguimos duros de servicio. Ahora voy a traer la palabra y vamos a ir a 1 de Pedro 15, 1, 15 y 16. Y esa es lo que pide el Señor de cada uno de nosotros. Traigo muchos versículos y les voy a pedir la verdad que me ayuden. Yo casi por lo regular traigo los encabezados, pero va a llegar el momento en que sí les voy a pedir que me ayuden porque tengo varias citas. Yo tengo aquí, como les digo, los encabezados. Dice 1 Pedro 15 y 16. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y el 16 dice, porque escrito está,
Sed santo. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Pensemos por qué el Señor nos pide que seamos santos. ¿Por qué? Porque un día hiciste una oración en 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, como hijos de Dios, nosotros fuimos creados para glorificarle. Para glorificarle y para que seamos útiles en su obra, útiles en servirles a otros. En Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, el propósito por el cual fuiste rescatado de tu manera vana de vivir es para que seas útiles y para que andemos haciendo obras buenas. El significado de santo es separado. ¿Separado para quién? Para Dios. Es puesto aparte, ponerte aparte. Santificación es puesto aparte. Por medio de la santificación somos separados ¿de qué? Del pecado. Por medio de la santificación somos apartados ¿para qué? Para Dios. En el Antiguo Testamento, como les decía, Dios le pide al pueblo que sea santo. Si vamos a Levíticos 11:44, ese sí, vamos a leerlo. Levíticos 11:44. Si buscan alguien que lo encuentre, hay que leerlo para... Amén, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Entonces, ahí le pide al pueblo antiguo, en el Antiguo Testamento, que sean santos, que no se contaminéis con nada. Entonces, como dijimos, santo es apartado para Dios. Si nos vamos al matrimonio, cuando una pareja se compromete, ¿para quién se compromete? ¿Para quién se aparta? ¿El novio o la novia? Para el que va a ser su futuro esposo o su futura esposa. Así Dios quiere que nos separemos de toda la inmundicia que hay. ¿Para qué? Para ser útiles en su obra, en su servicio. Porque somos hijos, tenemos la responsabilidad de buscar esa santificación que Dios demanda de su pueblo. Cuando hiciste esa oración, cuando te entregaste a Cristo, dice que recibimos una naturaleza. ¿Cuál naturaleza? El Espíritu Santo. Cuando hicimos esa oración, que muchos la hicimos, la verdad hay que ser sincero, muchos hicimos esa oración por compromiso, porque nos estaban escuchando, o por X cosas, o por un momento difícil que estábamos pasando. Pero fue una de las decisiones más grandiosas que hicimos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a través de esa oración vino el Espíritu de Dios a morar en nosotros. Y el Espíritu de Dios es el que nos ha convencido y el que nos ha traído hasta este momento. ¿Por qué? Porque si tú y yo estamos aquí,
es porque hicimos esa decisión, pero estamos todavía batallando y esa va a ser una lucha de siempre, estar batallando ¿con qué? Con las cosas del mundo. Si te acuerdas, tenemos la naturaleza espiritual, pero también la vieja naturaleza está ahí. Y esa vieja naturaleza es con la que estamos luchando toda la vida. Siempre tenemos esa vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque el viejo hombre, siempre está ahí. Siempre está ahí, hermanos, por más que nos dispongamos, por más que estemos diciendo, ahora sí, voy a entregarme completamente a Dios. Ahora sí, este día es para alabar a Dios. Este día es gloria a Dios. Pero de momento llega una situación y cuando menos acuerde ya nos desviamos. ¿Por qué? Porque esa naturaleza está ahí y ahí va a estar hasta que estemos delante de Dios. Pero ¿qué pasa? Si nosotros nos descuidamos, si nosotros no buscamos cada día más y más acercarnos a Dios, ¿a través de qué? De tantas herramientas que tenemos, oración, palabra, convivencia con los hermanos, situaciones que pone Dios mismo para que nosotros crezcamos. Si nosotros vamos a hacer, si nosotros no vamos a procurar estar siempre en comunión con el Señor, vamos a estar siempre batallando. El alimento se une al alimento que tú des y que yo dé al Espíritu, es como vamos a vivir. La naturaleza ahí va a estar siempre. Siempre vamos a estar expuestos a pecar. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta en Romanos, eso sí, si me gustaría que lo leyeran, Romanos 3:10 al 18. Eso lo sabemos de memoria, lo que evangelizamos, sabemos de memoria, dice aquí que no hay justo ni siquiera uno. Romanos, está largo, pero si me ayudan, acá nos queda una hora. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces aquí se nos dice que no hay ni siquiera un justo. Ni uno se encontró. Y si vamos a Romanos 7, 18 y 25, 18 al 25, también ayúdenme, hermano, porque está largo. Bueno, ahorita sí tengo los 18 al 25. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no voy a hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hago esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Aleluya. Miramos, hermano, en qué estima tenemos al apóstol Pablo, que decimos fue y
Y sí, fue un gran hombre de Dios. Sin embargo, ¿cómo batallaba? ¿Cómo batallaba él? Él decía que reconocía que su corazón era malo, era malvado. Y se consideraba miserable. ¿Por qué? Porque la carne lo hacía batallar. Entonces, hermanos, como les digo, el apóstol Pablo, que fue un gran hombre de Dios, que nosotros, la verdad, ni a los talones le llegamos, como se dice en nuestros países. Imagínense nosotros cómo estamos. Pero las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y Dios es el que nos ayuda. Cuando confiamos en nosotros mismos, hermanos, vamos a ser miserables. Vamos a andar siempre arrastrando la cobija, siempre cayéndonos y haciendo el ridículo de que somos hermanos. Pero si cada día le pedimos a Dios ayuda y le decimos, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, Señor, a cambiar mis malos hábitos. Ayúdame, Señor, ¿por qué? Porque no dependo de mis propias fuerzas. Tú eres el que me ayudas, tú eres el que me enseñas, tú eres el que ministras mi vida. Pero ¿cómo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a hacer que la palabra de Dios sea real en nuestras vidas si no nos exponemos a ella? Si no buscamos de ella, si solamente nos venimos el viernes y sacamos la Biblia del carro porque la tenemos ahí abajo empolvada, o no nos exponemos a la palabra, o también no venimos a buscar de la palabra de Dios, a no buscar aquella, no reunirnos aquí en la iglesia. Entonces, ¿cómo vamos a llevar, cómo vamos a ser ese pueblo victorioso que dice la palabra de Dios que somos más que vencedores? Hermanos, seamos sinceros y yo la verdad, tal vez cuando se den cuenta que yo voy a estar aquí enfrente, van a decir otra vez lo mismo. Pero es lo mismo, hermano. Tenemos que buscar escudriñar las escrituras porque parece que en ellas encontraremos la vida eterna, hermanos. Va a ser la misma. Y mientras que Dios nos dé vida, tenemos que seguir y seguir y seguir hasta que llegue el día en que no necesitemos que nos estén escuchando. ¿Para qué? Para que busquemos de la presencia de Dios cada día. ¿Por qué? Porque los días son malos, dice la palabra de Dios. Es malo los días. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a ser victoriosos? Exponiéndonos a la palabra de Dios. Que esta palabra, como les dije al principio, que se encargue en nuestra vida, en los tuétanos, porque dice que penetra hasta los mismos tuétanos. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a la estatura de ese varón perfecto? Buscando cada día que Dios te dé, cada día que Dios me dé, tenemos que buscar agradarle a nuestro Señor, porque es el propósito. ¿Por qué? Porque pueblo santo sois. Pueblo santo sois. ¿Por qué? Porque estás cubierto con la sangre de Cristo. Porque tus imperfecciones, el diablo es el que te hace que las veas. Dios te ve como su Hijo Jesucristo. Por eso no hemos sido consumidos. Porque la sangre de Cristo está rociada en cada uno de nosotros. Dios no nos ve a nosotros, Dios ve a Jesucristo en nuestras vidas. Por eso no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque si tan solo nosotros mismos nos condenamos, nosotros mismos, imagínense si Dios viera lo impuro que somos, pero Dios miró, Dios preparó al Cordero sin mancha. ¿Para qué? Para que muriese por ti y por mí. Entonces tenemos que buscar cada día acercarnos más al Señor. No por tus fuerzas, no por mis fuerzas, por el Espíritu que mora en ti y la palabra de Dios.
En Jeremías 17:9 dice, engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Ahí mismo, abajo dice, yo lo conozco. Entonces, hermanos, tenemos que mirar que en nosotros no hay nada bueno. Y para que eso, poquito que hay bueno en nosotros, resalte, tenemos que ir buscando cada día más y más en la palabra de Dios, en oración. Dice, engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Tu carne te contaminará. Gálatas 5:19, 19 al 21. Hay que leerlo eso, Gálatas 5:19 al 21. Y yo voy a leer 6, 7 y 8, 19, 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto como yo lo he Dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, aquí dice los que practican. Toda esa lista, pero aquí está una pequeña que dice que los que practican. Hermanos, estamos expuestos a caer, todos. Todos estamos expuestos, ¿por qué? Porque la carne es mala. Es mala y es muerte. La carne, los que practican esas cosas, para ellos es la muerte. Dice que los que practican. Entonces, hermanos, estamos expuestos a caer. Todos, cada día. El más santo que haya está expuesto a caer. Pero, si practicamos eso, entonces eso es lo que nos condena. Pero si caes, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. Pero, si ya vives en eso, hay peligro. Arrepiéntete. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, eso es la gracia. La gracia es el regalo inmerecido que tenemos de parte de Dios. Entonces, aquí lo que tenemos que resaltar es que los que practican tales cosas no heredarán. Pero si tú caes, tienes un abogado, que es Jesucristo. Entonces, nada más no vivas en eso. Arrepiéntete, pídele perdón. Y dice la palabra de Dios que Dios no se acuerda más de nuestros pecados, de sus pecados. Dice que las avienta al fondo del mar, a lo profundo. Pero nos está engañando el enemigo. Él es experto en traerte esos pecados y decirte, eres un hipócrita, eres esto, eres aquello. Es cierto, es cierto. Por eso está él condenado para siempre, por eso él ya tiene su lugar aparte, porque él no tiene ya esperanza, nosotros sí, si nos arrepentimos. Entonces, cuando vengan esos malos pensamientos, porque si hiciste algo hace 10 años, 15 años, él te los trae, él te los sigue trayendo.
¿Para qué? Para tenernos siempre cayéndonos, siempre mal, no es experto. ¿Para qué? Para que no disfrutemos de las bendiciones de Dios. Entonces, la herramienta que tenemos aquí es pedir perdón y no practicar. ¿Por qué? Porque si practicamos, entonces hay problema. Hay problema. Entonces, mi recomendación es que si caemos, no dejemos que se acumulen los pecados. ¿Por qué? Porque al último no sabemos ni por qué pedir perdón. Entonces, en el momento que caigamos, hay que confesarlo. No hay que darle chance ni vivir en ellos. ¿Por qué? Porque dice aquí en Jeremías que engañoso y perverso es el corazón. Entonces, en Gálatas 6, 7 y 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, hermanos, aquí lo importante es que nosotros sembremos para el Espíritu, que dejemos esa vieja naturaleza, esa carne que está aún, ese viejo hombre que está aún con nosotros, que no lo alimentemos más, porque ese viejo hombre nos va a traer siempre desdichados, siempre que no vamos a hallar, no vamos a sentir ese gozo. Dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es mi fortaleza. Vamos a andar siempre abajo y abajo. Entonces, ¿por qué? Porque no damos el cuidado necesario, lo que necesitamos nosotros. ¿Qué necesitamos hacer cada día? Alimentar el Espíritu. Alimentar el Espíritu, ¿para qué? Para que no lleguen esos tiempos difíciles, esos tiempos de que andamos siempre, pues, aunque aquí se dice que andamos en victoria, pero no, andamos mal. Tenemos que buscar alimentar al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a tener realmente esa libertad que tenemos en el Señor. Entonces dice, como pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, nuestra responsabilidad es llegar a ser ese pueblo que el Señor demanda de nosotros. ¿En qué áreas nos pide el Señor que seamos santos? Si vamos a 1 de Pedro, ya lo leímos, 1:15, en la parte baja dice en santos en toda vuestra manera de vivir. Tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. No nada más en unas cosas, en otras no. Tenemos que llegar a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Cualquier situación, cualquier cosa que estés haciendo, tenemos que santificar o darle gloria al Señor en lo que estemos haciendo. Dice 1 Tesalonicenses también ese vamos a leerlo, 3:11 hasta el 4:8. Dice que en toda nuestra manera de vivir. Entonces vamos a leer Tesalonicenses. Si alguien me ayuda, aunque sea con unos 4 o 5. Primero de Tesalonicenses 3:11 hasta el 4:8. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos,
como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a injusticia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Aquí en Tesalonicenses 4:8 dice, trata con la pureza y nos enseña acerca de la santificación. En 4:3 dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Y en el 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. O sea, el llamado que Dios hizo a través del Espíritu de Dios que mora en ti y en mí, Él nos pide que nos santifiquemos y que nos apartemos de toda inmundicia. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a agradar al Señor. Aquí se nos enseña que como pueblo de Dios debemos ir creciendo, apartándonos de todo lo que no le agrada, que lo inmundo necesita ser santo. Cada día necesitamos apartarnos del pecado y entregarnos más y más a nuestro Señor, más y más. El propósito de la santificación es que nosotros lleguemos a la estatura de ese varón. Ese es el propósito. Por eso Dios nos pide que nos apartemos de toda inmundicia, de toda cosa que no agrada a Él. ¿Para qué? Para que lleguemos. Dice la palabra de Dios que un día seremos tal y como Él es, pero lleva un proceso. Y si realmente somos genuinos, vamos a llegar porque Él es fiel y lo que promete, Él lo cumple. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Continuar un día a la vez, como dice una alabanza, un día a la vez. ¿Por qué? Porque si nos descuidamos, vas a tardar más y va a ser más difícil. Entonces, cada día que Dios te da y que Dios me da es una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para que le pidamos misericordia al Señor y que nos ayude cada día para que sea más liviano nuestro andar. ¿Por qué? Porque si no hacemos caso a lo que se nos predica y a la palabra de Dios, va a ser más difícil. Más difícil si tú eres un hijo realmente de Dios y si yo soy realmente hijo de Dios y el Espíritu de Dios mora en mí, aunque el diablo te esté machacando día y noche, vamos a llegar a la meta porque Él es fiel y justo y Él lo que habla lo cumple. Entonces por eso, hermana, no hagas difícil tu caminar. No lo hagas difícil. ¿Por qué? Porque si eres ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo que Dios adquirió con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, si tú eres ese, vas a llegar
Y si no eres ese, si no estás convencido, arrepiéntete, pídele perdón y dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada día que estás con vida es una oportunidad. Si tú no estás seguro, arrepiéntete, pídele perdón y Él te recibe. ¿Por qué? Porque Él está esperando. Dice la palabra de Dios que un corazón constrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Ese corazón que va constrito y humillado al Señor, el Señor lo levanta y lo pone en esos lugares. Aleluya. Entonces, ¿qué dijimos? Que queremos o tenemos la responsabilidad de llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2:5 dice: haya pues en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. En Romanos 8:29 es un propósito para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese fue un propósito, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es el primogénito entre muchos hermanos. Él es el primogénito. Entonces, eso es un propósito que seremos hechos conforme a su Hijo. En 2 de Timoteo 2:21 dice, 2 de Timoteo, si gustan leerlo. Ajá. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda obra. Entonces, ahí está el meollo del asunto. Útiles para toda obra. Para toda buena obra. Entonces, si nos limpiamos, veremos la gloria de Dios en nuestras vidas y en lo que nos rodea. Dice también, la santificación es un proceso, no ocurre por nuestros propios esfuerzos. La santificación es una obra de Dios. Si vamos a Éxodo 31:13, para que cuando veas que por más que te esfuerces, que por más que me esfuerce, no puedo ver, tenemos que ir al que lo puede todo. Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Entonces ahí lo que nos está diciendo, que no es por nuestros propios esfuerzos. En 31:13, la parte baja dice, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. O sea, el esfuerzo tuyo es bueno, pero Jehová es el que nos va a santificar. Él es el que va a completar, es el que va a hacer la obra. Entonces, ¿qué nuestra responsabilidad es decirle, Señor, mira, yo me estoy poniendo a tu palabra, yo me estoy poniendo estoy orando, estoy pidiéndote, Señor. Y el Señor nos va a escuchar. Y Él va a hacer la obra. Él es el que nos va a santificar. ¿Por qué? Porque así dice Él en su palabra. Él es el que nos santifica. Dice en Romanos 7:18, ya lo leímos, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Y en Gálatas 5:17 dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces, si vamos en nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr, pero si vamos a la fuente, ahí está donde vamos a lograr esa santificación que tanto demanda Dios de nosotros. ¿Para qué? Para que seamos útiles para toda buena obra. Entonces, las herramientas que Dios nos provee, ya sabemos qué son. Dice en Filipenses 1:6, dice, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En Marcos 14:38 dice, velad y orad, otra herramienta. Primero Pedro también 1:7, lo que nunca nos gustan las pruebas también. También a través de las pruebas vamos a llegar a ser santificados. Entonces son herramientas que Dios provee. ¿Para qué? Para que tú y yo, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, lleguemos a esa santidad que Él pide de nosotros. Y recordemos que Dios ha provisto todas las herramientas para que nosotros lleguemos a santificarnos, pero con la ayuda de Él. ¿Por qué? Porque Él dice, Él es el que nos santifica. En Romanos 6:19 dice, presentar nuestros miembros para servir a la justicia. Y en Filipenses 2:3 dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios. Dios es el que nos ayuda en este camino, en este caminar. Dios es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Dios es el que nos alienta a que nos santifiquemos. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser ese pueblo que Él necesita que seamos. Que no seamos pueblo, como les digo, duro de servir. Necesitamos ser santificados. ¿Cómo nos vamos a santificar? A través de su palabra, a través de la oración, a través de las reuniones con los hermanos, porque al reunirnos unos con otros, algo trae mi hermano que me va a edificar, hermano. Pero si en los días libres o en tiempo de reuniones, en vez de reunirnos con nuestros hermanos, nos reunimos con el mundo, ¿por qué vamos a hacer mundiales? Entonces tenemos que buscar la manera de edificarnos el pueblo de Dios, de buscar cada día el santificarnos, el agradarle al Señor. ¿Por qué? Porque si no, siempre vamos a estar batallándole en cosas que no tenemos por qué batallar más. Entonces, les animo a que ese pueblo que Dios redimió con la sangre de Jesucristo somos nosotros. Que luchemos cada día, ¿para qué? Para llegar a esa santidad que Dios le pide al pueblo. Y también otra cosa, la santificación es de adentro hacia afuera. Es de adentro hacia afuera, hermanos. Miren, muchas de las veces nos engañamos a nosotros mismos. Queremos, ya se me pasó eso, pero donde estemos ahí somos camaleones. Si estamos entre los hermanos, aleluya, gloria a Dios, y hablamos y somos derechos. Pero cuando estamos con el mundial, pues hay charritas, le pego la charrita. Hay lo que haga, le entro. Entonces, eso es el camaleón. El camaleón es algo que se disfraza. Entonces, tenemos que ser genuinos. ¿Genuinos por qué? Porque necesitamos que
nuestro Dios se sienta orgulloso de nosotros. ¿Por qué? Porque a través de nuestra vida glorificaremos al Señor. Y ese es el propósito. Que tu vida y que mi vida sea de bendición para otros. ¿Cómo? Enseñándole que Dios mora en ti y que Dios mora en mí. ¿Por qué? Porque si no, pues aquí dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, tú y yo somos santos porque se pagó un precio. Como les digo, eso ocurre de adentro hacia afuera. Entonces, en Efesios 3:16 dice que nos fortalezcamos por medio de su Espíritu. Primera de Pedro 3:4 dice que nos preocupemos por nuestro corazón, que esté de acuerdo con su palabra. En Mateo 15:18 dice que cuidemos nuestras palabras, porque del corazón sale. Proverbios 4:23, todos lo sabemos, dice que guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. La santificación es un proceso, no es instantáneo, según como nos estemos exponiendo a la palabra, a la oración, y exponiéndonos más y más a nuestro Dios, seremos transformados a la imagen de Cristo. Si nosotros le batallamos para venir a un servicio, si nosotros le batallamos para abrir la palabra de Dios, si nosotros le batallamos para la oración, entonces, ¿cómo vamos a llegar a la estatura del varón perfecto? Si nosotros no alimentamos al Espíritu de Dios que mora en ti y que mora en mí, ¿cómo vamos a llegar a esa estatura? ¿Cómo vamos a llegar a la madurez que Dios pide de ti y de mí? Entonces, tenemos que ocuparnos en las cosas de Dios, ocuparnos en la obra de Dios, estar siempre deseando como niños la leche espiritual no adulterada, dice su palabra. Entonces, esa es una manera de crecer en la santificación, porque no va a ocurrir de la noche a la mañana, no va a ser como una varita mágica, no. Esto cuesta y te va a costar toda una vida estar delante de Dios, y ni aún así lo vamos a lograr, llegar a la estatura. Pero Dios va a mirar el esfuerzo que hacemos, y Dios nos va a dar la victoria en cada situación que estemos. Entonces, mi recomendación es que busquemos, dice la palabra de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo va a venir por añadidura. Nosotros nos desviamos, buscamos las añadiduras primero y después el reino de Dios. ¿Por qué? Porque si mañana voy a trabajar y el servicio se extiende 15 minutos más, pues me voy. Entonces, estamos en problema, ¿eh? En 2 Corintios 3:18 dice que seremos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿qué? Tenemos que tener paciencia. ¿Por qué? Porque tal vez estamos batallando por ciertos malos hábitos, porque todos somos carne. Si aún, como les decía hace tiempo el apóstol Pablo, cómo se consideraba malo y malvado y miserable. Entonces nosotros no somos más que el apóstol Pablo. Vamos a batallarle, pero recordemos que ya se ganó la victoria. Jesucristo en la cruz del Calvario la ganó, y esa esperanza nos debe de mantener. Nos debe de mantener cada día, y cada día estarle pidiendo al Señor que nos dé sabiduría, que
que nos dé inteligencia, que nos dé de Él. ¿Para qué? Para cada día acercarnos más. Cada día es un empiezo cada día. ¿Por qué? Porque llegaremos a llegar a la estatura de Él cuando Él esté. Cuando vayamos a la presencia, si Él no viene antes y nosotros nos toca partir primero, cuando lleguemos allá es cuando vamos a ver realmente cómo es Él y nosotros seremos como Él, porque es una promesa que tiene la palabra de Dios para nosotros, sus hijos. Entonces, la falta de progreso es un retroceso. Si no tienes progreso en tu vida, si no hay progreso en mi vida, estamos atrás, estamos mal. Entonces, tenemos que ir pidiéndole a Dios para ir creciendo cada día. Si estás estancado, si tú ves que vas para atrás, detente y analicemos nuestra vida y vayamos a la fuente que es nuestro mismo Dios, y sigamos y veremos la gloria de Dios. Pero eso de no te estanques, ¿por qué? Porque si te estancas, vas a batallar. Al contrario, si ahora tuviste una victoria, dile gracias, Señor, voy a ir creciendo cada día. Pero que para atrás, ni parado, no. Tenemos que seguir adelante, porque la victoria allá está. Cuando estemos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo, ¿ves? Cuando vamos a ver la gloria de Dios. Y no esperemos la santificación instantánea tampoco. No, como les dije hace rato, no va a venir así como algo mágico, ¿eh? No, eso no va a venir. Y menos de mis hermanos, de mis hermanas. No, hermanos, miren, yo recuerdo, yo tengo eso. Yo me medía cada día que venía, aquí no, ya aquí llegué con más tiempo, pero cada día, no, pues yo soy más bueno que fulano. Se me ve que soy mejor que él. No, hermano, no hagamos eso. No hagamos eso. ¿Por qué? Porque puede ser que tú estés batallándole en una área y el otro en otra. Entonces, delante de Dios todos somos iguales. Entonces, mi consejo y el consejo de la palabra es que no nos midamos, que no miramos la santidad de los demás. ¿Por qué? Porque acá está primero. Acá está primero. Tenemos que decir: soy miserable, soy malo, pero soy, no abundar. Soy malo. Ten misericordia de mí. Perdóname, Señor. Si se necesita pedir perdón, perdóname, Señor, porque Él es amplio y perdonar. Pero no exijamos ni pidamos la santidad de otros, porque tal vez otro tiene problemas, pero Él está batallándole. Mejor oremos por Él, por ellos. ¿Para qué? Para que salgan de ese bache, que se encuentran y que puedan ver la gloria de Dios. Todos vamos a llegar a la estatura del varón perfecto hasta el día de Jesucristo, recordemos. Y estamos en un caminar, y este caminar es hasta que vayamos a estar delante de Él. Es cuando la victoria ya la tenemos ahí. Por lo tanto, oremos unos por otros, animémonos unos con otros, levantemos al hermano caído y ayudémosle a salir adelante. Es la responsabilidad de nosotros como pueblo de Dios. No criticar, no apuntar, orar, animar. ¿Para qué? Para que salga de ese bache. Porque yo también estoy en un bache acá. Yo también, oren también por mí. Entonces la oración del justo puede mucho. Entonces a través de la oración un día vamos a llegar a esa santidad que Dios pide de su pueblo. Aleluya. Recordemos que Él quiere que seamos un pueblo útil. ¿Para qué? Para toda buena obra, para buenas obras. Si leemos
no lo vamos a leer porque ya es tarde, algunos van a trabajar mañana, pero si recordamos, Pablo le escribió de la cárcel, que fue una carta bien pequeña, a lo mejor si le dio búsqueda no lo van a hallar porque no lo hallaba, de Filemón, a Filemón. Filemón era una persona rica que se había convertido, se convirtió al Señor. Y Pablo de la prisión le manda una carta, es una carta personal de Pablo hacia ese hombre, ese hermano, y le pide, con el mismo esclavo que andaba huyendo de él, se la manda. Y intercede por Onésimo, era Onésimo, y le dice que él mismo se le debe, pero por ser cortés se lo manda, que ya es un hombre útil, le dice. Entonces, era útil ¿para qué? Para los hermanos, era útil para Pablo y también le digo, es útil para ti. Pero, de ser un prófugo, Onésimo de ser un prófugo, se volvió un hombre útil para la obra. Sí, yo sé que todos lo sabemos ese libro, porque en 2 minutos se lee. Entonces, era un hombre inútil. Pero ¿qué pasó? Cuando llegó Dios, cuando llegó la palabra de Dios y llegó Dios a su vida, fue un hombre útil. Y fue tan útil que si vamos a Colosenses, también ahí vamos a encontrar a Onésimo. Entonces, para que vean cómo Dios, a través de su Espíritu Santo, algo inútil, lo hace útil. Entonces, ¿qué vamos a sacar de esto? Cuando el diablo venga y te ponga malas palabras, que eres malo, que eres esto, eres aquello, no, soy útil para toda buena obra. ¿Por qué? Porque se pagó un precio por mí. Ese precio se pagó por ti y por mí. Entonces, somos útiles para la obra de Dios. Amén. Aquí les traigo unas más y ya nos vamos. Dice, la santificación total no se logrará en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es un batallar con esta vida. Siempre vamos a estar propensos a caer. Diario vamos a estar propensos. Pero tenemos la victoria. Tenemos al Todopoderoso con nosotros. Se pagó un precio por ti, un precio por mí. Entonces, ¿qué? Estamos creciendo cada día y tenemos que esforzarnos para llegar a esa santidad que Dios pide. ¿Para qué? Para que seamos útiles para el servicio del Señor. Dice en 1 Juan también 3:2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces somos hijos de Dios, estamos batallándole, pero veremos sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tal como Él es, le veremos. Entonces, ¿qué corresponde a nosotros? No desmayar, no dejar de crecer, seguir cada día buscando más y más de cómo hacer las cosas agradables a Dios, cómo buscar cada día la presencia de Dios, cómo salir del bache que nos estamos estancados. No estás creciendo, estás retrocediendo, pero fiel es Dios para que nos dé la victoria.
Entonces también 1 Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, si nosotros tenemos la esperanza de que un día vamos a morar, tenemos que esforzarnos para llegar a esa santificación que Dios pide de su pueblo. Entonces, hermanos, esto es lo que les traigo y les pido en el nombre del Señor que analicemos nuestras vidas y que no nos quedemos ahí donde estamos. Si Dios te trajo esta noche a escuchar esta palabra, recuerda que eres un hijo de Dios y que Dios quiere que seas útil en su obra. Para ser útil, tenemos que agradarle a Él. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios sea real en nuestras vidas y para que lleguemos a esa estatura del varón perfecto. Con esto termino y le quiero dar gracias a Dios porque Dios está trabajando en mi vida, porque cada día que pasa puedo ver que Dios, aún en mi vejez, tiene propósitos para mi vida. Porque Dios, cada día que me da, puedo mirar de dónde me sacó y puedo mirar que me está esperando el Señor el día que me llame a su presencia. Yo ya siento la seguridad, porque muchas de las veces tenemos cosas tan malas en nuestros corazones, en nuestras mentes, que no nos creemos dignos. Pero gloria al Señor, porque Dios cada día se confirma más en mi vida. Y le doy gracias a Dios porque yo sé que un día voy a estar delante de Él. Y esa promesa la tienes tú también, hermano. Así como yo tengo esa promesa de estar con Él un día, yo sé que cada uno de nosotros tenemos esa promesa. Y un día vamos a estar y le veremos como Él es. Y así serás transformado en la misma imagen de aquel que dio su sangre por mí. Padre Dios, gracias Señor. Gracias porque yo sé que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que trajiste esta noche, Señor. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, por sus vidas, Señor. Te ruego, Señor, Espíritu de Dios, que hables al interior, Señor, que tú, Señor, que tú les ayudes, Señor, a que si ellos, Señor, están teniendo problemas, Señor, en su comunión contigo, Señor, te ruego que tú les perdones, Señor, y que ellos puedan darse cuenta, Señor, que tú, Señor, nos has dado la victoria en aquella cruz del Calvario, Señor. Que tú, Señor, tienes propósitos para nosotros, Señor, y que tú, Señor, eres el que haces o nos haces conforme a la imagen de tu Hijo, Señor. Ayúdanos a perseverar y ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti y a tu palabra, Señor. Gracias por la bendición, Señor, de estar nuevamente aquí, Señor, trayendo este mensaje, Señor, a mis hermanos. Bendícelos, Señor, y que ahorita que vamos a regresar a nuestro hogar, Señor, a nuestras casas, Señor, que seas tú, Señor, yendo con nosotros, Señor. Gracias por esa bendición, gracias porque sé que tú estás con nosotros, Dios, y si tú estás con nosotros, Señor, no podrá nadie en contra de nosotros, dice tu palabra, Señor. Llévanos con tu paz y con tu bendición a nuestros hogares y danos descanso esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén.